Vamos con los datos. Bueno, con la historia de Emilio. Híjole. Arroba Vallesví. ¿Nos Arroba vamos a Vallesví. reír? No, no ¿A creo. llorar? No, ¿A enojarnos? pues a lo mejor. ¿Sí? Por lo que sí se van a sorprender. Es la historia de un hombre, de un joven que nace en Austria en 1935, que tuvo una infancia bastante complicada. De hecho, era una familia pobre y el papá, pues prácticamente su papá no hacía mucho por mejorar las condiciones económicas de la familia, y entonces decide ir cuando este joven, cuando este niño, Joseph Fritzl, tiene 4 años. El papá los abandona, se queda a cargo de la mamá, se queda este niño con su mamá, pero su mamá era demasiado estricta, entonces lo golpeaba, le pegaba, lo hacía estudiar a como diera lugar, pero con unos castigos impresionantes. Y lo que este hombre cuenta, Joseph cuenta, es que su mamá lo dejaba en el piso golpeado hasta que quedaba Ay, no. sangrado. Y que pues él hacía todo lo posible. Si yo me acercaba a mi mamá, hacía todo lo posible y le decía, ¿cuál es la forma en que tú me puedes querer? ¿Qué necesito hacer para que tú me quieras? Pero la mamá finalmente pues no la convence. A pesar de todas estas circunstancias, este hombre, Fritzl, es un buen estudiante que termina incluso la carrera de ingeniero y finalmente ya como ingeniero empieza a trabajar. Y es en ese momento que conoce a una mujer en la que pues prácticamente se empiezan a tratar y a los pocos días se casan. Se trata de Rosemary y con ella decide tener una familia normal, en la que decía él que quería mucho a sus hijos y a toda su familia. Y finalmente, pues a raíz de esto, empiezan a tener un matrimonio, yo diría, entre comillas, modelo. Es 1967 cuando parecía que las cosas en este matrimonio iban bien, un matrimonio que te digo que tenían 7 hijos, 2 hijos y 5 hijas. En 1967 Fritz es detenido y acusado de haber violado a una mujer y entonces es encarcelado por 18 meses. El tema es que luego saliendo de la cárcel, intenta violar a otra mujer. Y entonces finalmente lo vuelven a detener, pero en este conflicto la esposa, Rosemary, decide perdonarlo. Rosemary es una mujer que describen que es muy callada, que es muy tímida, que no es muy enojona, entonces que tiene un carácter pues muy moldeable. Y eso de alguna manera le ayuda a vivir esta vida a Fritzl, porque le pide perdón y Rosemary lo perdona y regresa a casa. Parecía que todo iba como a girar ahora sí en una buena, en un buen hogar, cuando de pronto, pues ya este hombre ya no es el mismo. Es cuando empieza a maltratar a Rosemary, le dice gorda, No. le pega, la golpea y empieza a seguir el patrón, evidentemente, de que tenía con su mamá. Y siempre le dice, si te vas y te quejas, te corro de la casa y me quedo con tus hijos. ¿Amenazada? Amenazada. Eso estamos hablando de 1967. Un año antes, en 1966, nace su cuarta hija de nombre Elizabeth. Al igual que su mamá, Elizabeth era una niña muy tímida, muy tranquila, cosa que realmente le molestaba mucho a su papá porque no le gustaba que fuera una niña tan tímida y tan callada. Cuando Elizabeth cumple 11 años, el Ay. papá empieza a abusar de ella. Y ya Empieza a hacerle lo mismo que lo le hicieron mismo a que la mamá. él. Entonces empieza a abusar de ella y No, pasa qué el tiempo. terrible. Elizabeth cumple 17 años y entonces decide escaparse de la casa. La buscan y la encuentran en casa de un amigo, la policía la encuentra y finalmente la regresan otra vez al hogar. En ese momento, Fritz le dice a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos y a la familia que Elizabeth tiene problemas mentales, que es una chava que se junta con malas influencias, que tiene malas compañías, que incluso se droga, que toma, que fuma. Y entonces no le extrañaría que en cualquier momento Elizabeth se fugara y se fuera de la casa. ¿Y qué cosa sucede? Pues eso, efectivamente, el 29 de agosto de 1984, Elizabeth desaparece.
Rosemary empieza a meter una denuncia ante la policía y a repartir panfletos y volantes para tratar de localizar a su hija. Sin embargo, no hay éxito. Y corre un rumor de que la joven se había unido a una secta y por tal motivo pues ya prácticamente no iba a regresar. Un mes después la familia recibe una carta, estamos hablando del 1984, la familia recibe una carta en donde supuestamente es hecha por Elizabeth, donde les pide que ya no la busquen. Y dice: querido mamá y papá, he decidido mudarme para ser independiente, estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor, no se preocupen por mí, ni vengan a buscarme. Esta es mi decisión, mi vida, afectos a la familia. A partir de ese momento, pues Rosemary cree que efectivamente su hija ha decidido tomar otro rumbo. No está consciente de lo que está pasando, de lo que había pasado cuando tenía 11 años, pero en 1996, curiosamente, tocan a la puerta y, oh sorpresa, un bebé en la puerta, con una carta que dice, es un bebé no tiene ni 6 meses, y es una carta en donde supuestamente Elizabeth le dice a su papá y a su mamá que no puede encargarse del bebé, que por favor lo reciban, y se los deja. Esto se repite en 2 ocasiones más, es decir, llegan otros 2 niños, otros 2 bebés de menos de 6 meses en un lapso de los siguientes años. El 19 de abril del 2008, algo sucede que cambia la vida de todos. Resulta que Joseph llega al hospital acompañado de una joven a la que los médicos le preguntan el nombre y se llama Kirsten. Kirsten tiene 19 años y cuando le preguntan quién es esa joven, él le dice, pues no sé, ella tocó a mi casa y la recibí, le abrí, y resulta que pues, se quejaba de fuertes dolores en el estómago y pues yo humanamente lo quise pues extraerla y aquí se las dejo, yo realmente ni siquiera la conozco. Y entonces los doctores dicen, no, a ver, pues vamos a ver el historial médico, empiezan a checar el historial médico de esta joven y resulta que no lo encuentran y dicen, no, pues vamos a investigar quiénes son sus papás porque necesitamos todo un historial médico para saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Al día siguiente, curiosamente, Joseph llega con una carta en la que dice, yo soy la mamá, es la firma de Elizabeth, diciendo yo soy la mamá, por favor atiendan a mi hija, que yo no puedo hacerlo y requiero de su ayuda. ¿O será su nieta? Su nieta, la nieta ¡No de este cuate, inventes! 19 años. Entonces, no, pues es que es mi nieta. Y entonces empiezan las autoridades a sospechar de, a ver, ¿cómo? Entonces, Elizabeth, ¿está viva, no está viva? ¿Se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué hasta ahora resulta que llega una chica de 19 años al hospital que resulta ser la hija de Elizabeth? Entonces deciden abrir el caso de Elizabeth y comenzarla a buscar. En ese momento se genera un gran operativo y una gran investigación para determinar el paradero de Elizabeth y que efectivamente existiera veracidad en que esas cartas eran de Elizabeth. 2 días después, curiosamente, Joseph llega al hospital. Adivinen con quién. Con nada más y nada menos que con Elizabeth. Y la presenta. 28 de abril del 2008, Fritz es arrestado por cargos de asesinato, violación, incesto, coacción y esclavización. El hombre reconoce todas las acusaciones y es condenado a cadena perpetua. Fue justo el 29 de agosto de 1984, ¿se acuerdan? Cuando Fritz está en su casa, le pide a Elizabeth que le ayude, en ese momento tiene 18 años, que le ayude a bajar una puerta al sótano de la casa. Bajan juntos al sótano de la casa, con una toalla con cloroformo la duerme. ¿Qué? Y la deja en el sótano, ya acondicionado perfectamente durante los años antes, ya prácticamente acondicionado con sala, comedor, cocina, baño, todo, el Emilio? sótano, por 24 años.
Elizabeth, el día que llega al hospital, ese día en el que arrestan, ese 28 de abril, ese día que llega al hospital por primera vez en 2008, es la primera vez que Elizabeth ve la luz del sol después de 24 años de estar encerrada en el sótano de su propia casa por su padre, que además de todo esto, la violaba constantemente y con quien tuvo 7 hijos. ¿Qué estás diciendo, Emilio? 7 hijos, de los cuales 3 son los que este hombre rescata, saca del sótano y los pone en la puerta. Los otros 3, uno se muere, los otros 3 los deja en el sótano, y es justamente ese día cuando los niños también ven por primera vez la luz del exterior, porque no conocían el exterior. Solo para terminar, durante la investigación también se descubre que Joseph mantuvo a su mamá en cautiverio por 20 años, cuando un día la mamá la va a visitar y decide vengarse y la mete en un ático, sella todo el ático y la deja 20 años ahí hasta que se muere. ¿Es el tipo que dice, nací para violar? Nací para violar, así se expresa. Dice que él no tiene la culpa. Yo nací para violar. No, qué historia, Emilio. No, mira, me he tocado la cara toda la historia, ahora me echo gel por el COVID. Así está la cosa. Spots QTF, qué terror. La realidad siempre va a superar a la ficción. Horrible. Siempre. Qué bárbaro.